Silencio en la sala. En la próxima media hora nos declaramos en debate. Mesa redonda de la Red de la 30. El mundo da vueltas y vueltas, y nosotros con él. Análisis y comentarios, nacionales e internacionales. Hoy participan... Como siempre, como todos los miércoles, la mesa feminista, y estamos recibiendo a nuestra compañera Andrea Camarano, que la gente reclama por Andrea. ¿Sí? Camarano. Bueno, un gusto regresar como todos los miércoles, un gusto compartir esta mesa con Luca, con Joaquín y por supuesto con las dos compañeras del colectivo GEDUCA, Victoria Marichal, estudiante de psicología, y Pilar Garetas, politóloga, integrantes del colectivo GEDUCA. Ya vamos a conversar un poquito más sobre este colectivo y esta cooperativa de trabajo. El tema: Las aventuras de Ruli, un libro didáctico con perspectiva de género que GEDUCA ha lanzado recientemente. Bueno, justamente vamos a conversar sobre educación con perspectiva de género y lo que realiza el colectivo GEDUCA, esta cooperativa de trabajo y un colectivo de jóvenes que trabaja en el sistema educativo por la igualdad, el reconocimiento, el respeto a la diversidad sexual, con el fin de realizar distintas actividades lúdicas, recreativas, de sensibilización en el ámbito educativo, formación, talleres con niños, niñas, adolescentes, campañas y publicaciones. Una de ellas es este libro didáctico con perspectiva de género que está pensado para niños y niñas de 6 a 11 años en principio, pero que bueno, también se puede ampliar un poquito el espectro para trabajar con padres, madres, maestros y maestras. Muy buenos días, Victoria y Pilar. Buenos días. Bueno, cuéntanos un poco sobre GEDUCA, porque si bien ya varios compañeros y compañeras han estado aquí en el año pasado, la Red de la 30, está bueno refrescar la memoria y conocer un poquito más el trabajo. Un trabajo también de GEDUCA que se ha ampliado y ahora es una cooperativa de trabajo. Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y el espacio para contarles un poco más que nada de Ruli. GEDUCA se inicia en realidad como un colectivo sin fines de lucro de jóvenes, como dijiste, comprometidos con la igualdad de género y el reconocimiento y el respeto a la diversidad. Ahora estamos como en una etapa de transición y nos hemos transformado en una cooperativa de trabajo como para tener un nivel mayor de formalización y poder hacer el trabajo como un poco mejor en ese sentido. Lo que básicamente nos dedicamos a hacer talleres que son lúdicos recreativos con niños, niñas, adolescentes, también con educadores, profesores y adultos en centros de educación formal y no formal. Somos como muy abiertos en ese sentido y bueno, la idea siempre es como apuntar a la reflexión y al cuestionamiento de los estereotipos de género, los roles de género, todo lo que es la heteronormatividad, reproducir, ser un poco más tolerantes y respetuosos con el otro, y bueno, apelamos como a la creación de una sociedad más justa y igualitaria y amigable para todos y para todas. Y a la par de los talleres se van haciendo diferentes campañas, como lo que hacemos en agosto siempre, Los juguetes no tienen género, que son campañas más de concientización en redes, y hacemos eventos o Sí. nada, publicaciones, con formas de concientizar al resto de la gente, no tanto a solamente las personas que vemos en los talleres. Claro, campañas por redes sociales, ese tipo de cosas que a veces también logran llegar como a más personas. Claro, Bien. tienen un mayor alcance. Bien, una de estas iniciativas fue justamente Basta de Cuentos, las aventuras de Ruli. Cuéntanos cómo surgió primero esta iniciativa, también de esta superheroína de Rulos también, que ahora está materializada en un libro con varios capítulos que tiene diferentes temas también para tocar y para conversar con los niños y niñas, que ya podemos profundizar un poquito más. Pero ¿cómo surge esa iniciativa de parte del colectivo? En realidad, Ruli surge, la idea de hacer el libro aparece en 2017, cuando GEDUCA gana el Fondo Fortalecidas. En realidad Ruli se venía ya trabajando desde antes, todavía no se tenía como muy formado qué era lo que iba a hacer.
sino se pensaba más como una herramienta para los talleres. Hoy en día el libro también es una herramienta para los talleres, pero ya tiene como una forma más, está más armado. Bueno, Geduca se presenta, el Fondo Fortalecidas de la Intendencia, lo gana. A partir de ahí se hacen capacitaciones y se trabaja junto con la gente de la Intendencia. Y bueno, con el fondo se empezó a trabajar en el libro. En realidad son dos compañeras que ahora no están más en el equipo, las que empiezan a trabajar un poquito más en lo que es Ruli, una de ellas como ilustrándola y otra haciendo más la historia. Al principio eran como historias más por separado y bueno, después se terminó trabajando en conformar un libro. Las ilustraciones se pasaron a digital y se armó lo que es hoy Las Aventuras de Ruli. Bien. También pensar los contenidos, cómo fueron creados esos diferentes contenidos, también el objetivo de ser un disparador para que también los adultos y adultas puedan conversar con los niños y niñas, desde los padres y madres y también los maestros, sí. Porque también tiene una guía educativa que luego podemos profundizar, pero es bueno que vayan contando ese proceso creativo y por qué hablar de estas temáticas específicamente y no de otras. Sí, hay una idea que es como cuestionar también las cosas que pasan en la cotidianidad y que son parte de cómo vamos introduciendo y dando por sentado un montón de verdades que se vuelven como incuestionables después, que pasan en la vida cotidiana, las cosas más chiquitas, como le pasa a Ruli, por ejemplo, que se cuestiona por qué hay colores de nena y colores de varón. Entonces como que ir tomando esas cosas cotidianas muy chiquitas para hablar con los niños y las niñas y cuestionar desde ahí un montón de imposiciones que tienen que ver con el género, está bueno. Y el libro tiene 7 capítulos, cada capítulo está como centrado en una temática como más específica. Y ahí trabaja desde estereotipos de género, roles de género, familia, como Ruli se está todo el tiempo haciendo preguntas y todo el tiempo cuestionándose qué es lo que ve y qué es lo que pasa, hay cosas que no entiende o a las que no le encuentra como demasiado sentido. También hay un capítulo que es sobre relaciones libres de violencia, que para mí está muy bueno porque obviamente como son niños y niñas, se encara desde una muñeca, o sea, no se habla de violencia en sí explícitamente, sino que ese capítulo es a través de una muñeca que se rompe. Entonces está muy bueno para trabajar con niños. Obviamente es un libro que necesita el acompañamiento de un adulto o una adulta que ayude al niño a leerlo. Tampoco no es una historia lineal que uno arranca el libro en la hoja 1 y lo termina. Justamente por esto que decimos de los capítulos con diferentes temáticas, se puede agarrar cualquier capítulo y trabajar con cualquier capítulo. También se pueden adaptar a la edad de los niños y las niñas, o al que les parezca, al educador o a la persona que quiera compartir el libro con un niño o una niña, más necesario o más adecuado. Sí, como que no es la idea en sí de agarrar el libro y dárselo a un niño o una niña para que lo lea solo o que lo lea de corrido, porque es un libro que en realidad Ruli se va cuestionando muchas temáticas y puede resultar como muy pesado que un niño o una niña solo se cuestionen tantas cosas como en el mismo tiempo. Siempre es la idea de que sea un material para ser usado acompañados. Si bien se piensa como una herramienta educativa para ser usada en el aula, en ese caso se trabaja con capítulos, con temáticas, a partir de lo que es el libro y los cuestionamientos de Ruli se arma esta cartilla docente que tiene actividades más específicas, ideas de actividades para trabajar con cada temática, y también se puede usar en las familias, pero desde este lugar, del lugar de que padre, madre, abuelo, abuela estén acompañando y respondiendo un poco también a los cuestionamientos de los niños, porque en todos los capítulos Ruli termina preguntándose cosas. Claro. En el capítulo de los colores termina preguntándose por qué es que a vos te gustan los colores que te gustan, por qué esos son tus colores favoritos. Y no es algo que un niño o una niña pueda contestarse solo, sino que requiere como el acompañamiento de otros, ¿no? Sí, por ejemplo, para quienes no conocen el libro y podemos profundizar estos temas: rojo por las manzanas, verde por las plantas, marrón por el chocolate, azul por las ballenas, negro por el gorro de las brujas y el rosado por los bebés chanchitos, por ejemplo. Y ese es el primer capítulo en donde Ruli habla de cosas que escucha
como ustedes decían, que le pasan en la escuela y que conoce y demás. Ayer escuché a niños y niñas hablando de su color favorito, entonces comenzó la discusión sobre el rosado es de nena y el azul es de varón. Entonces ahí esos cuestionamientos, como ustedes decían, sí, como para poner en foco y empezar a preguntarse por qué gusta lo que gusta también. Claro. Está bueno decir también, que creo que no lo dijimos todavía, que Ruli es una muñeca que no tiene dueño. Entonces va pasando de casa en casa. Entonces ve muchas realidades. La vemos en la escuela, en el salón de clases, la vemos en una familia, después en otra familia. Y de esa forma, como va transitando diferentes espacios, va enfrentándose a diferentes realidades, y a partir de ahí es que surgen los cuestionamientos. ¿Por qué en una familia pasa esto, en otra pasa lo otro? Bien, claro. Por ejemplo, esto que ustedes mencionaban sobre las familias. Madre y padre, solo el padre, solo la madre, también la abuela, la inclusión de otros actores, tíos y tías, y también ahí el cuestionamiento. Por ejemplo, en algunas casas viven varias personas adultas, 2 papás y 2 mamás. Y allí también esa pregunta de cómo son las familias, cómo funciona la casa, cómo se reparten estas tareas también. Exacto. Sí, ese es el segundo capítulo, que es el que está con el color azul, que ahí Ruli lo que hace es cuestionarse y ver que existen diferentes tipos de familias. Que esto es una realidad que es más que un hecho, que ya no existen casi familias nucleares de papá, mamá y los hijos y las hijas, sino que tenemos la realidad es que hay diversidad de integraciones familiares y formas de conformar familia. Y para mí está muy bueno que los niños sean conscientes de esto, y no sigan viendo los libritos donde la familia es siempre esa familia nuclear, que quizás no es la realidad que pasa en su casa o que pasa en la casa de un amigo o una amiga, y está bueno poder ver eso con total naturalidad y saber que es así. Es que creo que también el libro de Ruli viene como a llenar un espacio de algo que falta, ¿no? Que es cuando estás trabajando en el aula, tener una herramienta que incluya la diversidad de alumnos o alumnas que vos tenés trabajando contigo. Que aparezca que no sea el típico cuento de la mamá, el papá, los 2 hijos, el perro, y seguimos trabajando a partir de eso, sino que se puedan incluir distintas realidades, no solamente el tipo de familia, sino cómo funciona, porque también se trabaja el funcionamiento de las familias. ¿Por qué en algunas familias la madre se encarga de todo? ¿Por qué en otras familias eso no pasa? ¿Qué es lo que debería pasar? Y siempre es el cuestionamiento. Nunca diciendo qué es lo que está bien o qué es lo que está mal, sino como cuestionándose y haciendo a los niños y a las niñas como pensar en estas cosas. Exactamente, sí. En este capítulo Ruli también termina cuestionando un poco los roles de género y el lugar que ocupa el padre, varón, y la madre, mujer, ¿no? En la casa. Entonces ve que hay casas donde la madre es la que se encarga de todas las tareas de la limpieza, que hay casas en las que en realidad es el padre, que hay casas donde la madre trabaja dentro de la casa y cuida a la abuela, pero también va a trabajar afuera de la casa. Entonces es como un cuestionamiento muy amplio, que obviamente hay que trabajarlo con acompañamiento con los niños, pero está bueno. Para también saber responder esas preguntas, claro, y apoyar a esos cuestionamientos, porque bueno, también si lo trabajamos en el aula es de una forma, si lo trabajamos también con nuestros hijos e hijas en la casa es distinto. Un tema que también está bueno conversar, y lo hemos charlado en la mesa de género anterior, es un cuestionamiento particular que se hace Ruli en el capítulo amarillo, que empieza narrando algo que conoció. Hace unos años conocí a la tía de una amiga de la escuela. No vivía en Montevideo, pero venía a visitar a su familia a veces. Era linda, simpática, inteligente. Parecía salida de la tele. Nos mostró fotos de su infancia. Nació varón, pero ahora es mujer. Mucha gente no lo entiende. Es triste que no te acepten como sos. Eso hace mucho daño. Ella ama ser mujer. ¿Y vos? ¿Conocés alguna persona trans? Un capítulo corto y directo. ¿Cómo fue también esa elaboración y la necesidad de incluir también esa realidad en este libro? Sí, en realidad no sé, no tengo tan claro cómo fue en su momento. Obvio que era un capítulo que era estrictamente necesario, sí, y que tenía que estar. Sí, es un capítulo, no sé si delicado, pero que capaz que es el capítulo del libro que genera un poco más de controversia. Claro. Porque primero que es un tema que, bueno, con la salida de la ley trans y todo, como que está hoy en día como muy en boga, y bueno, genera como esa cosa a veces capaz que es como lo más difícil de cuestionarse, o lo más
también para el que está trabajando con el niño o con la niña. Claro. A veces las temáticas que se tratan son para los niños y las niñas para que reflexionen, pero también implican que el adulto que está trabajando con ellos también se cuestione algunas cosas. Entonces creo que es como, tiene como esa... Sí, igual a mí me encanta ese capítulo. Lo que me gusta de ese capítulo mucho es que Ruli lo presenta con una naturalidad y con una cotidianidad, y en realidad a ella lo único que le preocupa es que una persona no pueda ser feliz, o la traten mal o la hagan sentir mal, como le guste ser. Claro, porque no encaja en determinado estereotipo. Entonces, para mí el mensaje es, para los niños es hermoso, es que toda la gente y las personas sean como quieren ser, no importa de qué forma, que lo importante es eso. Entonces es como que también hace como un costado la especificidad del tema, pero también es como información, porque sí, las personas trans existen, y está bueno también que los niños y las niñas sepan que existen, como también hay niños trans. Entonces no sé, es un capítulo que es muy importante dentro del libro también. Sí, creo que fomenta de alguna forma esto, ¿no? De tomarlo con naturalidad, o sea, visibiliza algo que capaz que en muchas familias no se habla, porque es una realidad que hay temas que todavía en muchas casas, en muchos hogares no se trabaja, mismo en las escuelas también capaz que nunca escucharon, entonces toca estos temas, pero de una forma como natural, ¿no? Es alguien que, bueno, que sí, que nació varón y ahora es mujer, y dice, mucha gente no lo entiende, pero ¿por qué si ella ama ser mujer? O sea, ¿qué es lo que no se entiende? ¿Qué es lo que no Claro. se entiende, ¿no? Como de ese lado de la naturalidad que está bueno para trabajar con los niños y las niñas. Bien, también hay otro capítulo en Naranja que habla de los disfraces, y ahí en los disfraces vemos los estereotipos de género también, para cuestionarnos el cómo me gusta disfrazarme a mí. Ella quería disfrazarse de superheroína y no de princesa, como quizás sería lo más corriente, Sí. Exacto. ¿no? Y después había un niño de su clase que sí, que se disfrazó de princesa, que le quedaba precioso el vestido, que la maestra lo retó porque los niños no se pueden disfrazar con vestidos y de princesas, y ella se cuestiona si las nenas usan pantalones, ¿por qué los varones no pueden usar vestidos? ¿Vos qué pensás? Sí, ese cuestionamiento es buenísimo, porque claro, si un niño lo piensa, a ver, las nenas también usan pantalón, pero los varones no pueden usar vestido de ninguna manera. Y esto que sucede en este capítulo, que es que un compañero de ella, claro, va de vestido, va disfrazado de princesa, por decirlo así, a la fiesta de disfraces de la escuela, y lo retan, es como un cuestionamiento muy grande a las masculinidades y a cómo eso puede afectar mucho a los niños también. Y Ruli está bien, Ruli sí, ella sí se disfraza de superheroína, pero el castigo que tiene por no disfrazarse de princesa o de, no sé cuál es el otro, de novia, es como un poco más leve que el que sufre sí su compañero, que decidió transgredir como muchísimas más las normas de masculinidad, ¿no? Sí, también esto de que le digan que no lo puede hacer, ¿no? Y ahí también es como, de alguna manera, una forma de cuestionamiento para el adulto o la adulta que está leyendo el libro, de por qué le vamos a decir que no se puede vestir de princesa. O sea, ¿cuál es la explicación racional que tenemos para decirle que no se puede poner un vestido a un niño que quiere disfrazarse de princesa, ¿no? Como que no va solamente a los niños, sino también a veces como que hace cuestionarse al que lo está leyendo también, ¿no? Claro. Bien. ¿Y cómo trabajar estos temas con los alumnos en la clase? Esta guía didáctica a docentes que ustedes también proponen junto con este libro, ¿qué tipo de cuestionamientos, qué tipo de conceptos, qué tipo de juegos también y propuestas se le pueden hacer, por ejemplo, para ir redondeando, ir comentando un poquito más sobre estas temáticas y estas preguntas que Ruli se hace también? Bueno, en realidad la cartilla docente que se hizo desde el equipo tiene diferentes actividades que a su vez están un poco... Dentro de todas las actividades tenemos la idea sugerida, el objetivo y la consigna, ¿no? Porque a pesar de que todos los capítulos pueden ser trabajados con todas las edades, se piensa en actividades específicas para grupos etarios como más reducidos. Claro. Y bueno, y es en realidad una forma de ayudar a la persona que está leyendo Ruli y trabajándolo con los niños y las niñas, de cómo llevar este cuestionamiento a algo como más bajado a tierra y trabajarlo de una forma como más responsable. Bueno, por ejemplo, hay la actividad 4, que es la de las familias. Tiene el objetivo que escribimos acá, es acercar distintas realidades de distintas familias, de construir la idea de que hay un solo tipo de familia posible. Entonces se trabaja a partir del capítulo 2, que es el capítulo de las familias,
y bueno, se van planteando diferentes actividades para trabajar con los niños y siempre desde el lado del cuestionamiento también, siempre termina con las preguntas que se les pueden plantear. Bueno, ¿quiénes tienen que pensar una familia, crearla, y después se les pregunta quiénes la componen, qué hacen esos personajes, cómo se sienten, como siempre desde el lado un poco del cuestionamiento, ¿no? Sí, y están todas más o menos alineadas con los capítulos de los libros y todas las temáticas que van tocando. También tienen un rango de edad como para saber más o menos qué actividad hacer con más o menos qué rangos de edades. También tiene al principio como un glosario de conceptos útiles que están buenos, como para tener algunos conceptos como más en la cabeza. Por ejemplo, está el de persona trans, género, homosexualidad, división sexual del trabajo, expresiones de género, identidad de género, familia, patriarcado creo que estaba también, bueno, ideología de género, un montón de conceptos que pueden ser útiles para las personas a la hora de bajar las actividades para hacer con los niños y las niñas. Claro, porque los capítulos en sí no están en el libro, no tienen una asignación, este es el capítulo de estereotipos de género, este es el capítulo de identidades trans, sino que Ruli se va cuestionando y no le pone nombre, pero si a la hora de trabajarlo está bueno que quien lo trabaje sepa qué es lo que se está, cuál es el objetivo en realidad del cuestionamiento de cada capítulo. ¿Qué repercusiones han tenido entre los docentes y las docentes y también entre los padres y madres que han participado también de talleres? Porque esto es bueno aclarar que son temas que ustedes desde GEDUCA los vienen charlando en los diferentes talleres que realiza, pero específicamente con Ruli, ¿qué tipo de repercusiones tuvieron? Bueno, la verdad que por ahora muy buena. Sí, nos están pidiendo mucho el libro. Hay mucha gente que le gustó y lo quiere tener, y muchos docentes y educadores que se ve que lo quieren llevar al aula y empezar a trabajar con él, porque también la realidad es que no hay materiales educativos en este sentido disponibles y mucho menos locales, claro. Eso, de Uruguay, eso como que se veía la falta. El día del lanzamiento se hablaba de eso, ¿no? Se les cuestionó a quienes estaban allí, que la mayoría era gente vinculada a la educación, ¿qué tantos primero si trabajaban con materiales de este tipo? A lo que casi todos respondieron que no, porque ese día del lanzamiento se hizo también una actividad lúdico-recreativa como la impronta de GEDUCA con tarjetas y se tenía que ir respondiendo. Y llegamos a la conclusión de que primero la mayoría no trabajaban, que trabajarían pero que no tienen los recursos para hacerlo, y que si hay algún recurso más similar a esto que trate estas temáticas no es local. Entonces que bueno, que es como algo que viene a llenar un espacio que estaba faltando, ¿no? Una necesidad que se veía. Claro, sí, sin duda. Y en cuanto también a comentarios, ¿no?, en las redes sociales o más tirando a la costumbre, algo Jimena García, una de las fundadoras de GEDUCA, comentaba que cuando al principio lanzaron el libro y empezaron a promocionarlo, a veces recibieron muchos comentarios positivos, que son la mayoría, pero también algunos que insultaron a la organización, lamentablemente, como es habitual en este tipo de contenidos. Hubo usuarios también de Facebook que acusaban al colectivo de tener ideas degeneradas y de querer que los niños crezcan trastornados. ¿Cómo explicar el contenido de este libro y qué es lo que realmente se necesita y se pretende? Lo que nos pasó con esos comentarios, que es como, bueno, un poco capaz que lo que pasa siempre, la gente que comentaba esas cosas no había leído el libro, ni sabía de qué se trataba, porque el libro a ese momento no había sido publicado todavía. Por lo tanto, no tenían la posibilidad realmente de haberlo leído ni de saber lo que se estaba tratando. Por lo tanto, no podían afirmar que sus afirmaciones, que eran que queríamos dogmatizar, no sé, que queríamos imponerle algo a los niños, cuando realmente el libro en sí lo único que hace es cuestionarse. En ningún momento nada se afirma como verdad absoluta, y creo que al contrario lo que se intenta hacer es sacar lo que ya está impuesto. Exacto. ¿Y qué es la forma de trabajar de GEDUCA en general? Nosotros en los talleres y en todas las actividades que hacemos nunca hacemos bajadas de líneas de ideas, por más que obviamente las tenemos y pensamos de determinada manera, sino que nuestro objetivo principal es invitar y provocar la reflexión y el cuestionamiento de todo lo que está dado. Quizás la gente que nos comentó en ese sentido en las redes, que bueno, ya es una cosa que es media inevitable, lo hace desde todo ese miedo
un poco infundado, pero miedo al fin, a la educación sexual, a que los niños salgan del binomio hombre-mujer, a que vean que pueden haber muchos tipos de familia, muchos tipos de personas, que en realidad, bueno, a mí me cuesta muchísimo comprender cómo no pueden parar a pensar un poco, pero de ninguna manera nosotros pretendemos ni evangelizar ni imponer, porque justamente lo que queremos, o sea, estamos totalmente en contra de las cosas impuestas como verdades incuestionables. Entonces de ninguna manera el libro va por ese lado, y quien lo vea se va a dar cuenta que es un libro precioso, muy amigable para los niños, de ninguna manera degenerado o que vaya a degenerar niños, no hay ninguna posibilidad. Y bueno, aparte lo importante es la tolerancia, ¿no? Y de ese lado lo que menos viene es tolerancia. Entonces para mí, bueno, tampoco hay que darle demasiado importancia, y sí quedarnos con toda la buena repercusión que tuvo. Exactamente, y esas preguntas que esta muñeca se viene realizando y que interpela y que propone cuestionarse a los niños y niñas. Vos qué pensás, y la gente que querés como es, vos como sos. ¿Conocés a una persona trans? A vos, ¿de qué te gustaría disfrazarte? Para vos, ¿qué es querer? ¿Cómo cuidás a los juguetes y a las personas? Y a vos, ¿a qué te gusta jugar y con quién? Y en tu casa, ¿cómo funciona? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué pasa esto? Y a vos, ¿por qué te gustan tus colores favoritos? Algunas de las preguntas y la reflexión de Ruli, que es: si jugamos en conjunto, crecemos libres. Y con eso me quedo, y les pregunto para terminar, porque ya estamos en hora, ¿dónde se puede conseguir el libro y qué es lo que va a realizar desde GEDUCA? Porque esta repercusión fue muy importante. Libros que se entregaron a la hora del lanzamiento, pero que la gente está pidiendo. Sí, los libros que se entregaron en el lanzamiento fueron entregados de forma gratuita, que fueron los libros que vienen desde el fondo, que se ganó. A partir de ahora el libro, cuando tenemos la web en reparación, cuando la web esté funcionando, el libro va a estar disponible en PDF, y se van a organizar, todavía no está claro cuál va a ser el día, pero días de venta de los ejemplares físicos, los cuales va a poner un horario y un lugar para que la gente que lo quiera adquirir pueda ir a comprarlo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos, Victoria Marichal y Pilar Garetas, ambas integrantes del colectivo de la cooperativa de trabajo GEDUCA, que propone este libro, Las aventuras de Ruli, un libro didáctico con perspectiva de género que recientemente lanzaron y que vamos a seguir charlando, y seguramente vamos a seguir conversando sobre todas las actividades que GEDUCA tiene para este 2019. Yo me despido con los oyentes y las oyentes hasta el próximo miércoles a la